A veces uno se limita y las limitaciones están en nuestra mente. Es la importancia de que las pymes tomen responsabilidad de los números de su empresa. La contaduría es una profesión. Absolutamente. Y como tal la tenemos que valorar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Más que Contadoras. Hoy, en un capítulo especial, tenemos la colonia venezolana en nuestro estudio. ¡Bravo! ¡Vamos! Porque sabemos que muchas de nuestras colegas de nuestra comunidad son que han tenido que hacer migración y que por una razón u otra, porque quisieron, porque las forzaron, por razones diversas, están aquí en Chile. Algunas ejerciendo, otras a lo mejor quieren ejercer y no saben cómo. Entonces vamos a tener buenos consejos de nuestras invitadas. Ellas pertenecen a nuestra comunidad hace varios años, desde que comenzó Potencia Contadoras. Han confiado en este proyecto chileno, pero que aún así ellas han intentado también integrarse en nuestra cultura. Les agradecemos profundamente que lo hayan hecho, porque las dos están trabajando en Chile, ya llevan aproximadamente 8 años y un poquito más. Entonces, gracias, chiquillas, por estar aquí, por hacer presencia. Por invitar. Tenemos a Grisel Curiel y también tenemos a Ivonne Mendoza, que ellas mismas se van a presentar. Así que partimos por Grisel. Hola, mi nombre es Grisel Curiel, soy fundadora y directora de Bloompro, que es una consultora contable, financiera y tributaria, venezolana, de región, de Falcón, de la costa, así que costeñita soy. Tengo 34, contador auditor, también estudié en Venezuela abogada. Y bueno, como decía Blanquita, ya tengo 8 años acá, así que Wow. vamos a ver qué podemos aportar aquí a supuesto. todas las contadoras y bueno, también especialmente a las migrantes. Perfecto. Ivonne. Bueno, mi nombre es Ivonne Mendoza Balsa, venezolana como Grisel, no de la costa, soy de Mérida, donde nace la cordillera de los Andes, que llega hasta aquí. Soy hija de Rita, mamá de Adriana, contadora, 54 años. Trabajo también como dependiente e independiente. Eso, me encanta. Ambas también tienen sus redes sociales activas, así que de inmediato vamos a decir dónde podemos encontrar a Grisel. Grisel Curiel y bloompro.cl, ahí nos pueden conseguir. Perfecto. Ivonne Mendoza, Ivonne, la B con B alta, no me pregunten por qué, pero sí, con B alta. Dijimos que era porque Venezuela. Porque Venezuela, porque hablemos, digamos que somos talento de exportación de nombre. Ivonne Mendoza en Instagram. Perfecto. Las dos entonces tienen presencia, las dos se han comprometido también a hacer más contenido en redes sociales, así es que gracias, chiquillas, por estar aquí. Y vamos a partir con algunas preguntas que sabemos que las queridas colegas se hacen. ¿Cuál fue su primer trabajo y cómo lo consiguieron aquí en Chile? Partamos con Ivonne. Bueno, mi primer trabajo no fue necesariamente como contadora, sino me preguntaron, ¿sabe Excel? Y yo dije, sí. Así que era llevar base de datos en Excel a través de una empresa, para una empresa importante, grande, del cobre aquí en Chile. Así de subcontratista, del subcontratista. Pero fue con Excel. Y después pude entrar a la mesa de ayuda del Servicio de Impuesto Interno. Estuve 3 meses allí en la operación renta de la T 2017. Así que aproveché ahí de conocer la página del Servicio de Impuestos Internos y la terminología, ¿no? Y después, hasta el día de hoy, he estado como dependiente en una empresa de ingenieros y también llevo contabilidades. Soy contadora independiente. Eso. Llevo las O dos. sea, ha pasado por varios años ya de trabajo en una empresa chilena, Sí, acostumbrándose a la tributación también diferente. así es. Gracias, Ivonne, por contarnos. Y Grisel, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue, bueno, desde siempre como bastante cercana al emprendimiento porque era una oficina virtual donde también se hacía creación, se registraban marcas. Empecé en enero de 2017 y ellos apostaron desde su necesidad como la que veían en el mercado, que muchas personas le preguntaban, mira, ¿no tienes contabilidad? ¿No tienes contabilidad? Y nada, muy emprendedores y muy arriesgados decidieron darme la oportunidad para juntos crear el departamento de outsourcing contable.
Así que bueno, yo digo que muy, muy arriesgados y también muy locos porque yo tenía 2 semanas de haber llegado, entonces no sé si era la persona, pero bueno, lo fui y allí estuve durante 4 años. Y fue una escuela para mí porque digamos que me siento que cofundé con ellos también el departamento y claro, si bien tenía muchísimos desafíos que posiblemente ahí los vamos a estar conversando, también me ayudaron a ver esto como, bueno, hagamos benchmarking, hagamos pricing. Y yo no sé qué significa, pero bueno, vamos a eso. Y bueno, ver los precios de competencia, dónde nos queremos estar. Entonces, eso también fue una escuela para mí en temas de independencia posteriormente cuando ya lo tengo. Ya yo sabía más o menos cómo buscar precios, dónde quería estar, qué servicios quería prestar como independiente. Así que fue una muy, muy linda escuela y bueno, una oportunidad importante en mi carrera y crecimiento acá. Y ahí también tenemos una anécdota con el dueño. Sí. No tenemos para qué decir nombres, pero ahora que se transformó, que él salió de ahí, ¿cómo es eso? Bueno, él sale y bueno, había obviamente una cercanía conmigo y con todos los de la empresa. Ya. Y después que él sale, él también tiene otros proyectos y pasó a ser también cliente. Entonces es una muy buena anécdota de que fue mi jefe y también posteriormente mi cliente y bueno, amigos también. Sí. Claro. Hay confianza, como se dice. La importancia también de eso que ustedes han ido logrando dado que estamos en esta cultura, con personas chilenas también, sí, que apuestan a su trabajo y que ustedes también demostrando de manera responsable y todo, que vienen a eso, a Chile. O sea, lo que yo vine fue a trabajar. Sí, y quería comentar, igual que Grisel, el hecho de que hayan depositado la confianza en una extranjera que recién llegaba al país, eso se agradece. Sí. Eso se agradece. Y en ese momento, como también dato curioso, yo era la primera venezolana extranjera y posterior a eso, digamos como que fui abriendo también camino a los otros porque vieron también el desempeño y eso también, incluso varios del equipo como que me lo agradecían. Si hubiese sido un mal ejemplo o una mala experiencia, capaz no hubiese quedado la iniciativa de seguir apostando al talento venezolano o migrante en general. Claro. Totalmente, pero siempre sabemos que el inicio de algo, y en este caso el inicio de la migración, no viene por algo bueno, o que pueden haber mitos incluso de personas que dicen, pero que igual podría resultar bien, como que mitos y verdades. Pero dentro de ese punto, ¿alguna vez sintieron que por venir de otro país las miraron extraño en el mundo contable, como que a lo mejor tenían menos conocimiento o les cuestionaron algo? ¿Cuál fue ese sentimiento cuando recién llegaron a insertarse al mundo contable? En mi caso sí tuve experiencia porque, claro, manejaba clientes. O sea, yo partí desde un principio en eso. Yeah. Y cómo lo manejé, yo creo que también desde la empatía de entender que porque esta persona tenía sus inquietudes de, bueno, le voy a entregar mi cumplimiento tributario, le voy a entregar mi empresa a una extranjera que en ese momento no era que si venezolano no, era una extranjera, ¿cómo es que ella sabe? Exacto. Entonces lo manejé desde ese punto de, bueno, entiendo su preocupación, entiendo, pero estamos preparados, o sea, estoy preparada para esto y no me lo tomé personal, sino que tuve la empatía de entender la preocupación genuina, así que más que una mirada mal en ese momento fue como una preocupación genuina de la responsabilidad que tiene lo que nosotros hacemos. Claro. Posterior un par, pero la verdad es que han sido tan pocas que no haría mucho énfasis en eso. Uh-huh. Sí, yo creo que igual que Grisel, yo también entendía la situación. Entonces, si no sabía algo, porque no la sabemos todas, bueno, ni el nacional ni el extranjero, siempre todos los días se está aprendiendo algo. Si no sabía algo, decía, yo voy a averiguar, déjenme consultar, déjenme buscar, y después tenía la respuesta, porque obvio, y al día de hoy todavía me pasa. Sí. A veces hay que buscar respuestas porque no las tiene todo en el ámbito de tanta información que nosotras las contadoras manejamos. Pero ahora cada vez doy más respuestas. Exactamente. Y creo que coincides a lo que dices. Las contadoras en Chile, en Venezuela, en Estados Unidos, en España, que hablábamos de tantos países, yo creo que jamás vamos a tener todas las respuestas. No. Ningún profesional, bueno, nadie en el mundo, o sea, ni profesional, nada. Yo creo que ahí
y rescatando como el punto inicial, es la capacidad que tenemos de adaptarnos y la humildad también de decir, no lo sé, y gestionar una respuesta para cubrir y para cumplir con lo que queremos hacer y ayudar obviamente al cliente o a la empresa. Por Sí, como supuesto. anécdota, un día en el WhatsApp de la comunidad de Blanquita, de Potencia Contadora, un día manejamos tanta diversidad de temas que yo al final del día dije, wow, ustedes se dieron cuenta la cantidad de información que nosotros manejamos. Lo puse ahí en el WhatsApp, porque hablamos del activo FIO, de remuneraciones, de finiquitos, del F29, que notas de crédito, o sea, un montón de cosas de tributación, que era demasiado amplio el abanico de información y no la sabemos todas. Exacto, y que al final, yo creo que eso es lo bonito de estar en una comunidad también. Total. A veces que uno se puede nutrir de otras personas, y independientemente de que sea la comunidad de Potencia Contadora u otras comunidades, yo creo que la gracia está en relacionarse con las personas, porque finalmente a eso vinimos a este mundo, finalmente somos humanos, y las relaciones, las emociones también, de cómo captamos después cliente y todo, parte también desde cómo uno gestiona esas emociones y cómo puede aportar a otro desde sus conocimientos, como desde la humildad de lo que uno sabe, cómo puede aportar. Así que bien, y que el conocimiento también cambia, o sea, y lo vemos sobre todo en la parte tributaria constantemente, o en la parte de gestión de remuneraciones, que hay también una parte de legal y laboral que hay que estar actualizándose. Entonces yo recuerdo como también que en ese momento los jefes me decían como, tranquila que tú estás llegando perdida, pero todos están perdidos porque estábamos 2016. en plena reforma de la más profunda que ha habido. Entonces, tranquila, tú estás perdida, pero todos están perdidos, así que te vas a actualizar y vas a poder hacerlo porque todos están igual. Sí, y fue así, sí. A mí también me hicieron ese comentario. Ahora, quiero preguntarles aquí, me salgo un poco del libreto, pero ¿qué ha sido como lo más difícil que les ha tocado lo técnico aprender, pero que obviamente ya a lo mejor lo van dominando de este tiempo, pero qué fue lo más difícil para ustedes como la parte técnica? Que dijeron, esto me costó aprenderlo, pero bueno, ya lo domino. Registros de rentas empresariales. O sea, no sé si tan técnico, pero bueno, recuerdo que en temas técnicos tributarios ese fue como mi mayor desafío. De hecho, yo estudié tributación en la Chile, aprobé todo bien y después, claro, piensen que igual yo llevaba el outsourcing contable y tributario y yo era la última, yo no tenía jefe contador. No tenía quien me revisara, entonces sentía como muchísima presión y llegué otra vez a la universidad y le dije, mire, yo puedo entrar de oyente, pero si tú aprobaste, por favor, para repetir el módulo, Imagínate. para sentirme más segura, porque bueno, también hay una responsabilidad con el cliente, con la empresa, con el proyecto que estás llevando. Y a pesar de que ya yo había probado y ya lo sabía, quería como que sentirme más en confianza. Así que sí, definitivamente el FUD y el registro de renta empresarial técnicamente fue lo que más me costó. Es difícil. No imposible porque ya está dominado, no, pero exacto, pero en ese momento pero en su era momento como, sí. O sea, pero ¿por qué existe este control y por qué se agrega y se desagrega? Se suma, se resta. Pero simplemente sácalo y ya. Entonces como que Anulémoslo. ya después obviamente con la práctica y el estudio también sí lo dominas, pero técnicamente eso para mí. Sí. Sí, yo ahí me sumo a Grisel porque yo en el 2017, en plena reforma, voy a un taller en la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno. Yo dije, qué mejor fuente que esa, ¿no? Cuando uno llega al país buscando las mejores fuentes de información, ¿no? Y sí, chino para mí. Y los que estaban ahí también, pero También. hubo que estudiar mucho. Pero a eso le sumo otra cosa, el idioma. Ups. El idioma, sí. Pues yo, cuando decidí emigrar, yo busqué información de varios países. Y bueno, en Chile, obviamente, vi la posibilidad de ejercer la profesión. Pero el idioma, leer, ustedes dirán, bueno, pero es el español, ¿no? Pero es que leer las leyes, Sí. la forma de redacción, por algo existe en la ortografía español-mexicano, español-chileno, español-español, español-España, porque la forma de redactar, aunque seamos del mismo idioma, se redacta de forma diferente. Entonces, leer las leyes me costó
me costó. también, Parece mentira, ciertamente, pero el idioma. Creo que tienes ahí un punto importante porque déjenme decirle que ni los chilenos logramos entender esas leyes. Entonces, para nosotros también es difícil porque está en un idioma de abogados, que por lo demás quienes redactan, no todos, por lo menos son contadores. Lo que nos han informado últimamente es que la última reforma tributaria, que tampoco es tan transformadora, que es la que salió la última ley de cumplimiento, recién ahí han incorporado contadores auditores. Al fin. Al fin. Pero todas las anteriores, los únicos que han participado son abogados tributarios con especializaciones, que obviamente es mi respeto hacia ellos, ¿no? Ya todo súper bien sus títulos, pero es que no entienden nuestra jerga, digamos, No, como y que contadoras. se complementa y el resultado va a ser, es para potenciarlo, o sea, es para mejorarlo y qué bueno que así está. Y también me sumo a eso, recuerdo que era como tener la ley, el reglamento, porque era artículo, y yo estudié Derecho, o sea, y sí, es complicado. Tienes Sí. razón ahí. ¿Verdad? De nuestras anécdotas, que tú también estudiaste Derecho, Sí. ¿verdad? No, te has dedicado varios años a estudiar, Grisel. Mucho. Muchos. Y ahí preguntarles, ya desde también su conocimiento, Ivonne, sé que últimamente te has metido bastante en temas de tecnología, bases de datos, Power BI. ¿Cómo ha sido para ti entrar en ese mundo de la tecnología también? Y que, voy a destacarlo porque me parece importante, con 54 años, decidir también entrar a ese mundo de la tecnología. Porque me parece más normal alguien de 20, ¿verdad? Que diga como obvio. Pero alguien de 54 dice, no me quiero quedar atrás. Así Ivonne, ¿cómo ha sido para ti ese desafío? Un desafío. Ujú. Bueno, desde siempre a mí me ha llamado, como contadora, siempre lo que es el análisis de la información, la contaduría, ¿no? Es parte, no es llevar solamente contabilidad, sino es analizar la información. Entonces, ese mundo siempre me ha llamado. Y también pensando en el futuro, porque a pesar de que tengo 54 años, pues también quiero estar en la ola. Y yo dije, bueno, me gusta esto, me llama la atención, voy a hacer un diplomado en base de análisis de datos. Y resulta ser, recientemente hice un proyecto el año pasado, adicional con Power BI, y pienso que este mundo es el que la lleva. ¿Por qué? Porque hay demasiada información. Ahora estamos sobrellevados de información, pero el cómo digerirla, el cómo analizarla, el cómo manejarla y sacar conclusiones y sacarle provecho, yo creo que está allí. Entonces, por esa razón, fue un desafío hacer el diplomado y sigo estudiando lo que es el Power BI porque es una herramienta de Microsoft que la está llevando, aunque existen otras de Google, pero creo que por ahí va la cosa. Entonces, Eso. y no quedarme, que a pesar que tenga la edad que tengo, no quedarme, decir, no, ya está fuera del mercado, ¿no? Entonces, ese yo creo que ha sido un lindo desafío. Y estoy muy encanta. orgullosa de mí porque... Por supuesto, porque lo pude- sí, aplauso lo por pude favor. lograr. Gracias, Porque gracias. sí, y por eso quería destacarlo, porque a veces uno se limita y las limitaciones están en nuestra mente, finalmente, como tú nos contabas tras bambalinas, de lo difícil que había sido tu último año en términos de tiempo, de la dedicación que estabas dándole a tu trabajo también, y cumplirte a ti misma con este diplomado, Sí, ha sido interesante el desafío también. así es, así es. Sí, han sido varios desafíos el último año y yo creo que este es uno en lo cual me siento muy, muy orgullosa de mí. Estamos orgullosas de ti como Gracias. comunidad también. Gracias. Y preguntarle a Grisel también, porque sé que hay un área que a ti te encanta desarrollar, que es la asesoría para pymes. Y dentro de ese punto, que lo hemos conversado también en otra instancia, entregarle mucho más valor, más allá de solo el cumplimiento tributario, porque sabemos que es importante, pero que también el análisis financiero para tomar decisiones. En ese punto, Grisel, ¿cómo crees tú que encuentras a las pymes actualmente, las debilidades que van teniendo y que tú también puedes apoyar en esas áreas? Sí. Lo que pasa es que también hay como, no voy a decir estigma porque es negativo, pero sí hay como una casilla en la que muchas veces dejan a las profesionales, a los contadores, de que efectivamente nada más el cumplimiento tributario, que igual es un montón, hay que estar siempre actualizándose, estudiando, leyendo, pero nosotros tenemos, y voy a hablar de mí como bandera, así lo voy a mencionar, de que no trabajamos para el Servicio de Impuestos Internos. Yo no trabajo para el Servicio de Impuestos Internos, yo trabajo para el dueño de negocio, para la dueña del negocio, para el gerente,
a que tomen decisiones y sobre todo no nada más como decisiones, sino acciones, porque a veces tienen la información, a veces saben lo que se tiene que hacer, pero no hay acción. Entonces yo creo que ahí es mi bandera de lucha de no solamente el cumplimiento tributario, sino mucho de lo que podemos aportar en gestión, en revisión periódica y en tomar acciones que realmente lleven a la empresa al objetivo que tenga. Sí, y quiero complementar algo de que los estados financieros o el balance no solamente refleja lo que se hace, sino lo que no se hace, ¿no? Entonces, es una obligación de los emprendedores o de los dueños de empresa, porque me gusta más llamarlo como dueños de empresa, porque creo que se ha romantizado un poco la palabra emprendedor. Entonces, yo creo que el dueño de empresa tiene que saber leer qué dice un balance. No es responsabilidad de la contadora, no, porque que se lo hizo la contadora. No. Tienen que asumir que ahí está reflejado todo lo que hacen. Como la caja se mueve allí, entonces, y lo que no se mueve también. Exacto. O buscar asesoría, porque el área de genialidad también de cada uno no necesariamente es esa. Entonces, puede ser que realmente el dueño del negocio, el emprendedor, el empresario, el gerente, su área y su especialidad y su foco está en otra, pero acompañarse a ver esta realidad también, sí, es importante porque es la realidad y la salud financiera y lo que va a hacer que la empresa llegue a las metas que tenga o permanezca en el tiempo. Entonces, sea por una educación mínima o un aporte mínimo que el dueño de negocio tiene que saber, así como todos, porque somos también emprendedores o empresarias, tenemos que saber de otras áreas que de repente no son nuestras áreas de genialidad o lo que más aportamos. Lo mismo con ellos, tienen que también tener un conocimiento y darle la importancia que tiene el cumplimiento tributario, la gestión financiera, las proyecciones, y eso es importante. Buscar la asesoría en caso de que no lo sepan. Claro. Es que no importante. lo saben y por eso tienen que buscar la asesoría, pero tienen que aprender. Y la única forma, como tú dices, es asesorando. Sí. Y que por lo demás, creo que vamos a coincidir en esto las tres, es la importancia de que las pymes tomen responsabilidad de los números de su empresa. Creo que por ahí va. Y que en el fondo es, ok, me hago responsable porque yo leo mi información financiera y como dices tú, lo que se mueve y lo que no se mueve también está reflejado ahí. Pero tal como dice Grisel, si no lo sé hacer responsablemente, entonces le delego esa responsabilidad a otra persona. Pero delegarlo también implica un compromiso, porque nosotros desde, ya sea del área contable, del área financiera o incluso del área tributaria, todas las áreas que acompañan al dueño del negocio necesitan comunicación, necesitan feedback, necesitan gestión y apoyo, porque es un trabajo colaborativo. Si el dueño del negocio no le dice que va, no sé, que pide un crédito, entonces hay información que no se refleja o se refleja mal, y pasa muchísimo que nosotros vemos clientes o emprendedores o dueños de negocio que no saben lo que hay en la contabilidad. No, eso me lo hizo. Claro, pero nunca le has dado la información y también es difícil procesar esa data y darle el tratamiento correcto cuando no hay una información clara. Sí. Y ahí es donde está la responsabilidad que menciona Ivonne de comentar o de tener esto como un espíritu colaborativo. Sí, y bueno, ahí para aportar, así que cuando les digo que hay que leer el balance y los invito a leer, que se tomen un café, es con la mejor disposición de que entiendan que esos son sus números. Claro. Eso es, tal cual. Mira qué bonito sería eso, como un happy hour para leer tu balance. Porque qué aburrido, a lo mejor levantarse en la mañana y como leer el diario, no, qué fome. Sí. Pero a lo mejor con una copita de vino. A lo mejor ahí lo hace un poquito más atractivo. Es como mi happy hour con el balance. Sí, porque definitivamente... Está bueno. No, es que me río de mis propias ocurrencias. Sí. Es que le tienen mucho miedo también a ver los números. No sé si les ha pasado, pero hay clientes que le huyen un poco porque fome, porque esto, porque lo otro, pero también porque no quieren ver qué está pasando. No quieren tomar acción o revisar qué es lo que realmente está o dónde están perdiendo dinero. Entonces también hay un tema incluso hasta emocional de revisar los números, de verlo, Yo he escuchado de personas que mira, evito ver cuánto hay en la cuenta bancaria. Imagínate, o sea, y pasa mucho. Porque hay un tema emocional y cómo se maneja el dinero y las creencias que tiene la persona con el dinero. Y que creo, te voy a usar,
me voy a agarrar de eso. ¿Qué tal las finanzas? Yo sé que en una situación migratoria, claramente las finanzas se ven un poco inestables. Un poco bastante. Claro, un poco bastante. Yo ahí voy tímida en la pregunta, pero también no es para que ni hablemos de cifras ni nada, pero que el dinero importa. Sabemos que importa. Por algo ustedes están acá también. Exacto. O sea, en el fondo salieron de un país en donde a lo mejor no estaban todas las oportunidades con la ambición que uno tiene, mirando la ambición desde un punto de vista positivo, que tanto también se ha manoseado que la ambición es mala, que hemos hablado que no. Entonces, desde ese punto, ¿cómo les ha permitido, o ustedes mismas, dónde se han puesto a buscar nuevas oportunidades para tener mayores ingresos? Han ido captando clientes, otras con un trabajo fijo, mezclando las dos fuentes de ingreso. ¿Cómo lo hicieron para partir desde esta inestabilidad? Porque ya ustedes llevan 8 años acá, un poquito más, pero ya a lo mejor estar un poco más estable, pero al principio no era así. ¿Cómo partieron generando esos primeros ingresos, mezclando fuentes diferentes de ingreso? Bueno, en mi caso me empleé a las 2 semanas de haber llegado y esa fue como mi primer... mi exclusivo. O sea, yo empecé ahí y, como les decían, para yo aprender a hacer un formulario 29 no existía la comunidad de Potencia, ni tenía un jefe contador y era revisar formularios de los últimos 12 meses para ver por qué dejaban este código aquí. O sea, lo que hoy podemos aprender con acompañamiento, con una asesoría o hasta con YouTube. En ese momento me tomaba días entender cómo se había hecho un formulario. En ese momento se enviaban los libros también, o sea, era otro proceso, no existía el asistente del formulario. Entonces, mi dedicación realmente estuvo 100% al proyecto, que lo quise como mío, y mucha lealtad, que también lo conversábamos. Entonces no tenía otra fuente de ingresos y ese era mi principal. Solamente como un pequeño paréntesis, que la motivación no fue de dinero. Cuando hice un curso de remuneraciones que también fue patrocinado por la empresa como para obviamente apoyarme, yo le llegué al profesor después del curso, ¿puedo trabajar con usted los sábados? Porque, claro, no tenía a quién preguntarle cosas contables, porque, vuelvo y repito, mis jefes no eran contadores. Entonces, no tenía colegas, no tenía mi compañero de estudio, no tenía nadie a quien preguntar. Y fue por esa motivación que tuve, y de hecho yo me ofrecí gratis. Yo dije, no, bueno, por lo menos unos 3 meses, algo me va a ayudar a estar los sábados con él, a aprender y todo. Y bueno, una persona muy honesta que me dijo, no, o sea, no tienes que regalar tu tiempo, yo te voy a pagar en ese momento, bueno, 20,000. Y yo, bueno, por lo menos algo, porque yo estaba dispuesta a cero, porque mi motivación en ese momento, y sobre todo migrante, en mi posición, que también era privilegiada, no me vine con mucho dinero, pero no tenía familia, o sea, como que no tenía tanta carga económica, podía decir trabajo gratis. Muchas personas no tienen esa posibilidad y también es una condición privilegiada. Y en ese momento yo tuve ese extra por eso. Y ya después, la verdad es que no tuve ingresos adicionales hasta que emprendí. Y ahí siempre es como cómo generar más, cómo llegar más, cómo aportar a más. Entonces, y hoy en día, para cerrar también desde tu lado, tu diversidad de ingresos en la empresa no es solamente por un servicio, ¿verdad? Hoy prestas varios servicios. Claro, sí. Entonces, ahí esa motivación también fue de que, con este espíritu emprendedor, ¿cómo salgo a buscar más clientes? Entonces, ¿cómo viste esto de ver un abanico de servicios? Cómo buscar más clientes y cómo aportar desde otros servicios se complementan. Y es también lo bonito de esto, de que no tenemos límites. O sea, sí hay un límite en el mercado y todo, pero sentir que si quiero ganar más, puedo hacer más y puedo generar más, o puedo tomar acción para mejorar mi condición, es importante versus de repente en un trabajo que es mucho más difícil mejorar las condiciones porque dependen de otros. Así que sí, tener nuevas líneas de servicio, aportar desde otras formas y con más clientes, definitivamente es uno de los del norte de cualquier persona que tiene un negocio. Perfecto, sí. Eso yo creo que es una muy buena motivación para las chicas que nos ven, de que no hay un solo camino. No. No hay un solo camino, y que ahí entro en la pregunta específica para Ivonne, porque hoy tú compartes como una vida y un rol de dependiente y otro rol de independiente. Entonces, ¿cómo ha sido como complementar las dos cosas? ¿Cómo te organizas con los tiempos también para cumplir con tus dos responsabilidades?
Creo que eso también es un desafío que tú has llevado en el último tiempo con los desafíos personales, porque a veces que la mamá se enferma, que la hija se enferma. ¿Cómo has organizado tu vida para tener los dos roles? No lo sé. Todavía no lo sé. Todavía no sé, todavía me lo pregunto. No, bueno, a veces hay que hacer de tripas de corazón, como decimos los venezolanos, y echarle pichón. Hay que ponerle, hay que a veces sacrificar algunas cosas, ¿verdad? Y a veces no hay sábado, a veces no hay domingo. Ponerle muchas ganas y organizarse. O sea, por ejemplo, o sea, si hay que hacer la comida, pues se hace para varios días. Por ejemplo, o sea, a veces los domingos no es para descansar, sino para hacer la comida de la semana. De 3 días a la semana, ¿no? Si hay que estudiar, bueno, no hay tiempo para tantas redes sociales, sino que hay que estudiar. Siempre se estudia, pero a veces hay que estudiar un poco más que otras, ¿ok? Entonces, a veces sí, se deja a uno un poco de lado, ¿verdad? Pero cada vez que me puedo escapar y voy al parque y puedo abrazar un árbol, pues ahí estoy, ¿no? Entonces, hay detalles que uno puede, aunque no es mucho tiempo, pero lo que llaman, aunque sea un cliché de calidad, ¿no? Irme al parque y llevar el desayuno al parque y comérmelo en el parque con mi hija, por ejemplo, ¿verdad? Eso yo creo que me da mucha energía, ¿no? Adicional, bueno, yo también soy creyente y bueno, el que crea en Dios o en lo que crea, más algo supremo, yo creo que eso me motiva y me da mucha fuerza. Es una energía adicional. Adicional, totalmente. Y a lo que decía también del tema de cómo generar otros ingresos, reinvertirse. Hay que reinventarse todo el tiempo. Por ejemplo, yo he tenido que aprender de licitaciones, por ejemplo. También he tenido que aprender de licitaciones en mercado público. Eso ha sido un plus también para estar siempre en el trabajo, ¿verdad? He dado asesoría de procesos licitatorios, cómo organizarse, ya tengo una metodología, hacer análisis financieros. O sea, no solamente, o sea, yo pienso que las contadoras tenemos un abanico de opciones que no se limiten. O sea, mi mensaje es ese, no se limiten solamente a llevar un balance o presentar el F29, ¿no? Sino que hay para rato que dar un buen servicio y de que los dueños de empresa necesitan porque zapatero a su zapato también, ¿no? Sí. Entonces, hay una serie de necesidades que se generan, quieren venderle al Estado, no saben cómo, quieren reinvertirse en otras líneas de generar ingresos por productos, pero no saben si el que tienen le están dando más, le están dando menos. Entonces, yo creo que eso aporta muchísimo. Exacto, totalmente de acuerdo, porque finalmente somos nosotras las que asesoramos al emprendedor y somos la primera llegada del emprendedor porque muchas veces ellos quieren a lo mejor armar una página web, otros quieren vender online, otros quieren invertir en publicidad o pagar un abogado, pero necesariamente es como su primera persona que les va a ayudar va a ser su contador. Sí. Después vendrán los otros, pero ellos necesitan también este tipo de servicios de nuestra parte. Entonces, entrar ahí un poquito a nuestros emprendedores y sobre todo los que ustedes van viendo en el camino, ¿cuáles son las que ustedes creen como debilidades que tiene un emprendedor y que nosotras podemos aportar? Como con nuestras cualidades y nuestras también habilidades y que ustedes podrían aportar y esas debilidades, ¿cómo las podrían ellos también suplir con nosotras? Yo creo que, bueno, también lo comentábamos que nosotros podemos aportar mucho, pero creo que también en cómo aportar va a depender mucho de la persona, en lo que realmente le gusta, en lo que realmente tienen más habilidades que otras. Y las principales, yo creo que a veces por eso como que, la contadora, es porque nosotros le decimos, ya, pero ¿y cómo lo vas a hacer? Sí, pero es que tienes que hacer la factura, sí, pero es que... Entonces como que aterrizamos mucho, a veces no es que queremos truncar, pero
queremos aterrizar mucho cómo van a ser las cosas para que todo se haga lo mejor posible, sobre todo en etapas tempranas en las que de repente, no sé, que voy a contratar a alguien y te dicen, bueno, 1 millón, y cuando les llega Previred es como, pero yo no sabía que esto era un costo. Entonces, antes de eso, sentémonos a revisar y a evaluar un presupuesto, hagamos el modelo de negocio, cómo vamos a proyectar. Y yo creo que ese es una de las debilidades, sobre todo en etapas tempranas, que se tienen, que cuando hay una formalización o cuando ya pasamos a una nueva etapa, da el golpe como de realidad de pagar los primeros impuestos o pagar el primer Previred, y no estaba pensado, no estaba estructurado, no había un costo, no había un flujo de caja. Yo creo que ahí muchos también podemos aportar, y retomando esto de que podemos aportar muchísimo en los negocios, desde el cumplimiento hasta la parte financiera, en costos. Hay personas que les gusta mucho eso y se especifican a determinar costos, y también es algo que podemos hacer. Hay muchas debilidades en general de cumplimiento, sí, pero también en finanzas, o sea, de cómo gestionarlo. Eso es fundamental. Que por lo demás no es una debilidad del emprendedor chileno, sino que culturalmente a nivel mundial las empresas en etapa temprana fracasan. Sí. Es un hecho. Sí. Y hasta en mediana, porque si no hay un control de flujo de caja, puede ser que estés rentabilizando muy bien y estés vendiendo súper bien, pero no tienes liquidez. Entonces, hay mucho que podemos aportar en muchas áreas, y no nada más en la etapa temprana, incluso para escalar. O sea, sobre todo porque no tenemos en muchas ocasiones educación financiera desde pequeños. Sí, yo creo que hacer un diagnóstico, o solicitar o pedir apoyo, hacer un diagnóstico de la empresa es vital. Y más ahora donde la caja es escasa. O sea, una vez aprendí de alguien que decía, el rey de reyes es la caja, the king of king. Entonces, si sabes manejar la caja de la empresa, pues tienes la posibilidad de permanecer en el tiempo, de crecer, ¿verdad? Entonces, no solamente pidan apoyo al contador para que les haga el F29 o la declaración de renta, porque no es así. Entonces, pueden apoyarse en la toma de decisiones. Sí. Yo creo que acciones. Bueno, acciones que van a derivar, claro, en acciones, obviamente, sí, totalmente. Y que saben, tuvimos una invitada en el podcast que hablamos sobre inversiones y la importancia también de tener una buena educación financiera, que la verdad es que no es algo común. Hoy se habla mucho más en las redes sociales y demás, pero de pronto cuando uno era más chico no te hablaban mucho de educación financiera, ni cómo administrar a veces el dinero que uno tiene, que a veces puede ser mucho o poco, eso depende de quién lo mire. Exacto. Y la etiqueta que uno le ponga si es mucho o poco. La cosa es administrar. ¿Y por qué quería como tocar ese punto? Porque creo que ustedes también mencionan algo de la gestión. Y siempre se ha visto como a la contadora la que paga, declara y todo ese tema, pero ¿qué ocurre cuando uno no sabe gestionar el dinero a nivel personal? Y después claramente no va a saber gestionar el dinero de una empresa, una pyme, y que si, como dice Grisel, empieza a escalar, ¿de a dónde? O sea, ya estás escalando, ya estás vendiendo mucho, pero si no, ni siquiera sabes si estás marginando o no, porque que aumenten las ventas no significa que estemos ganando más, porque aumentaron las ventas simplemente, pero los gastos pueden haber aumentado al doble, al triple, y que finalmente la ganancia quedó, o sea, era mejor haber seguido ganando el primer tercio de ese dinero y ya la ganancia hubiese sido buena. Entonces, desde ese punto creo que ustedes también, este análisis financiero que ustedes traen, creo que está bueno, que nuestros emprendedores también pudiesen aprovechar mucho más a su contadora para ese tipo de análisis. Totalmente. Bien, vamos con otra pregunta. Y ahora vamos a entrar por ahí en algunos consejitos que ustedes podrían recomendarle a otras contadoras, algunas que también hayan migrado o que piensan migrar. ¿Algún consejo que ustedes les quisieran dar sobre cómo ejercer la profesión aquí en Chile? Ivonne. Bueno, cuando decides migrar depende bajo qué circunstancias lo haces, migrar, ¿no? Porque tú puedes decir, migro porque quiero conocer otro país y probar, o migro porque tienes que arrancar, porque las condiciones no están para nada, ni para trabajar, ni para vivir.
Entonces, primero, saber por qué quieres migrar. Antes de decir qué consejo darle, ¿por qué quieres migrar? ¿Qué te motiva a migrar? Yo creo que esa es la gran pregunta. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué te motiva a migrar? Y una vez que tengas esa respuesta, quiero migrar, volvérselo a preguntar. Migrar no es fácil. Migrar no es fácil, pero a las que ya tomaron la decisión y dijeron que sí, primero que se traigan su diploma como un tesoro, como le comentaba tras cámara. Le decía yo lo primero que hice, voy a hablar por mí, mi experiencia. Yo lo primero que hice fue, en aquel entonces, ya estamos hablando hace 9 años, casi 9 años, llevar el título a apostillar, legalizar, ¿verdad? Dependiendo del país. Yo lo legalicé, lo apostillé en Chile. En Chile se solicita apostillado, ¿verdad? En otros países legalizado, porque no sabía como migrante cómo me iba a ir en Chile si me tenía que saltar a otro país. Entonces salir del país con toda la documentación legalizada apostillada. En aquel tiempo me costó mucho. En un año tuve que, desde la partida de nacimiento hasta... Es impresionante la cantidad de documentos que uno se quiere traer, y hay que hacerlo porque no se sabe si otra persona ya lo va a poder hacer, si cambian las leyes, independiente del país donde sea. Entonces, traerse toda la documentación debidamente legalizada. Y en el caso de contadora, si ya tienes el título, traerlo apostillado. ¿Okay? Eso, obviamente, y con lo más importante, estar dispuesta a moldarse a otra cultura. ¿Okay? En el sentido de que hay que empezar desde cero. No hay otra cosa, porque hay que iniciar desde cero. Te vienes con 2 maletas y con... O una. En mi caso, una. Una. Bueno, yo tuve el privilegio de traer 2, pero igual en dos maletas no cabe mucho. Grisel. Bueno, documentarse qué es lo que se necesita en el país definitivamente, si hay posibilidad de hacerlo con planificación y con tanta información que puede ser hasta abrumadora, y lo conversábamos, tratar de ir igual previo a la migración, documentándose, además de los trámites legales y de la legalidad migratoria que se tiene que gestionar, los papeles, la documentación. Yo creo que también hay una oportunidad incluso gratuita de irse preparando, sí, y educando de cómo va a ser. Y incluso lo bueno de nuestra profesión es que también nos podemos dedicar a recursos humanos, nos podemos dedicar a finanzas exclusivamente, sobre todo porque lo más distinto o lo distinto es la parte tributaria. Entonces puede ser como un primer desafío que no es necesario abordar de entrada. Entonces puedes partir desde gestión de remuneraciones, puedes partir de gestión de recursos humanos, de finanzas, de gestión, administración. Entonces, evaluar eso también da mucha perspectiva de cómo puedo aportar y cómo puedo entrar a un mercado laboral en otro país. Entonces, creo que documentarse tanto en los trámites y la legalidad como en cómo se manejan las cosas, los sistemas, y ver entonces por cuál vía te sientes más cómoda también de entrar. O sea, si es por estas áreas que se comentaban. Sí, claro, y hace 8 años a lo mejor, bueno, la información en Internet ha crecido tanto que si yo hubiese tenido esa información hace 9 años o 10, cuando tomé la decisión, dije, tengo que salir del país, no sabía dónde, pero no era la información que había. Entonces, hoy hay un plus adicional que tú puedes ver, ¿verdad? Bueno, dar un repaso de cómo son las normas, ¿verdad? En mi momento no había tanta información, o en el momento que yo tomé la decisión estaba abrumada por otras situaciones. Entonces, lo que dice, a veces es tan simple como que me voy. Sí. Claro. Me voy, pero insisto que yo creo que una de las cosas más importantes es la emocionalidad. ¿Qué necesidad? ¿Qué es lo que te motiva a salir? Y después, si hay motivación, yo creo que tú vas a hacer frente a todo. Pero lo más, si eres contador, insisto, vente con todos tus documentos bien legalizados. Claro. Ahora,
Dentro de esto que ustedes las caracteriza, que han tenido que también reinventarse en la llegada a un nuevo país, inclusive dispuestas, como dice Ivonne, a ir a otro país si les toca en un futuro. Ojalá, dicen, ojalá que no, aquí déjenme tranquilita. Ya no quiero volver a vivir lo mismo, pero también ustedes han desarrollado esta resiliencia, esta adaptación, que no ha sido a lo mejor con ganas, pero sí forzada y por lo tanto lo han logrado. ¿Cuáles creen ustedes que son estas características que a ustedes también les ha permitido tener la fortaleza de reinventarse, de cómo atraer a nuevos clientes o hablar con clientes, ya sea cliente interno, como en un trabajo que ustedes tuvieron fijo, o clientes que están de manera externa? Ahí, ¿cómo se han reinventado para poder llegar a la cultura chilena de nuestros emprendedores? Uy. Grisel. Bueno, hay que tener, yo creo que mucha empatía, sobre todo cuando se tienen estos desafíos de cómo vas a saber o qué conocimientos tienes, que es lo que comentaba inicialmente, mucha empatía, mucha proactividad. Yo creo que también es una característica, sí, que era como de las preguntas para adaptarse. Y mira, bueno, yo creo que resiliencia es como lo principal, porque, bueno, repito, yo creo que también tuve mucho privilegio de empezar a trabajar directo en mi profesión. No siempre es así, pero igual yo igual venía y dije, bueno, o sea, sí, tengo 2 profesiones, 2 diplomados y todo lo demás, pero no soy nadie allá, no voy a partir de cero. Entonces, también tener esa humildad y esa realidad muy, muy interiorizada de querer aportar y de seguir y de hacer seguir adelante. Yo creo que la resiliencia definitivamente es una cosa muy, muy importante. Sí. Yo creo que el respeto. Yo creo que sí, algo que yo he manejado incluso con mi hija es que vamos a otro país. Entonces hay que tener respeto a la cultura, porque no es que una sea mejor o peor, sino que cada país tiene su cultura. Entonces hay que respetar. Entonces yo creo que a mí me ha resultado eso, de que soy respetuosa a donde voy. Si yo expongo una idea y consideran que no es así, porque a veces los venezolanos somos muy directos, decimos a veces las cosas muy directas, no le andamos con tanta vuelta, ¿verdad? Nos reflejamos, o sea, somos muy sinceros, ¿verdad? Somos muy sinceros, ¿no? Entonces, aprender de que, bueno, si dije algo bueno y consideran eso no lo vamos a poder hacer. Ok, perfecto, te entiendo. Entonces, respeto. Sí, me parece que creo que la base del éxito, y yo creo que si a veces uno fuera más humano y eso lo llevara a cualquier cultura, sin importar de dónde uno venga, si tuviera esos valores, el éxito debería venir seguro. O sea, como donde uno vaya a mantener ese respeto. Y le quiero sumar ética. Ajá. Ética también. Yo creo que mis 2 banderas son respeto y ser ético. Ser ético. Entonces, cuando haces las cosas bien, haces bien, pero cuando te equivocas y haces algo mal y lo digo, me equivoqué aquí, la solución es esta. Entonces yo creo que cuando eres ético y eres respetuoso, yo creo que ya tienes mucho ganado, donde vayas. Y mira, y por lo mismo, me quiero ahí meter en un mundo en que ustedes están presentes hoy, que les podría haber causado un poco de miedo, que son las redes sociales. ¿Cómo entraron al mundo de las redes sociales? ¿Qué miedos tuvieron al partir? Contémosle a nuestras colegas cómo ha sido ese cambio de hacer un video que ojalá uno cruza los dedos que se hiciera viral, pero a veces tiene pocos me gusta y esa es la realidad cuando uno parte, que me pasó a mí, les puede pasar a ustedes, todas las que partimos en las redes sociales. Entonces eso, preguntarles cuáles han sido como sus miedos de aparecer en cámara. Miedo al juicio, yo creo que eso lo tenemos todos los humanos, unos más que otros, y de las propias inseguridades físicas o de comunicación o como hablo, no sé, yo creo que exponerse sin duda deja mucha vulnerabilidad y eso es lo que todos podemos tener miedo y hay que enfrentarlo en temas de redes. Nosotros en Bloomprod tenemos 4 años y empecé en redes sociales hace como 1 año, 1 año y medio y ha sido intermitente
porque hay mucha vulnerabilidad en exponerse. Entonces, más que el tema, o sea, el redes sociales es el ejemplo como más práctico de exponerse. Y exponerse es también abrir paso a la vulnerabilidad y a mostrar también esas inseguridades que podamos tener todos como humanos. Entonces, yo creo que nada, hay que hacerlo. Yo estoy ahí también, es un desafío personal de seguir exponiéndome, porque no solamente por un tema de ventas, que obviamente, sino también porque hay mucha necesidad de apoyo, hay mucha necesidad de asesoría, hay mucha necesidad de atención y de soporte y de un acompañamiento para que esa persona que está apostando recursos, tiempo, dinero, sacrificando incluso vida familiar o vida de fiesta, llegue a un buen término. Entonces, es parte también de lo que nosotros podemos aportar, y eso lo da la exposición, y eso lo da las redes sociales o el networking, pero hay que atravesar esa vulnerabilidad de exponerse. Entonces, yo creo que por lo menos en mi caso es ese. Bueno, yo estoy arrancando hace no sé cuánto, 2 años. Arranco. Me ha costado. Sí. Me ha costado. Hay diferencias de edades y también, aunque me quiero subir al carro en algunas cosas, me cuesta exponerme. Y eso lleva tiempo. Sí. Eso lleva tiempo, ¿no? Sí, he dado mi primer paso y te doy gracias, Blanquito, por este espacio, porque a veces me tomo el impulso de nuevo, pero sí, quita tiempo. Eso tengo que mejorarlo, porque siento que todavía no lo entiendo y tengo que agarrar el ritmo, y me tengo que montar en la pelota. Totalmente. Ayer fue un evento de marca personal. Se acercó una chica que había hecho la práctica conmigo, estoy hablando del 2019, y que ella ahora creó una oficina contable. Entonces me dice que ya que ha pasado varios años desde el estallido social, que ella ya no estaba conmigo y que en el tiempo se independizó. Me dice, ¿cómo lo haces para aparecer en cámara y que parezcas natural, que nada está preparado, pero que en la realidad, me dijo, yo creo que sí está preparado? Entonces me dice, la pregunta es, ¿lo preparas? Me dijo, porque no sé qué tanto lo preparas. Entonces, no le contesto, pero que lo voy a contar en cámara, pero no se lo conté. Pero la realidad es que sí me ayudan a prepararlo. Ahora el equipo que tenemos prepara muchas cosas, pero que muchas veces solo necesito la idea para poder hablar, y me sale mucho más natural si lo digo desde mis conocimientos a algo que esté como totalmente pauteado. Y que nosotras tras bambalinas hablábamos un poco eso, que al final la gente percibe igual hoy en las redes sociales cuando algo está muy manipulado. Sí. Y finalmente lo que buscamos como seres humanos es conectar con otra persona. Entonces queremos algo que no esté tan maqueteado, digamos. ¿Cómo lo hacías tú como Grisel, que decías que también tenías una idea, pero que al final no decías nada de eso? Sí, o sea, podía tener un guión, pero me pone más nerviosa tener que seguir una estructura, porque si se me olvidó una palabra o no dije una palabra, empiezo, ya esto lo voy a decir como yo lo diría, y muchas veces también trato de hablar un lenguaje humano y no tan técnico, porque al final el que está escuchando o el público al que queremos hablarle, la idea es que entienda, eso es lo principal. Trato, pero a veces obviamente hay terminologías que no se pueden. Y aquí yo también quiero, o sea, porque hay mucha presión de redes sociales de que tienes que generar contenido, que tienes que estar, y es una realidad, pero también, ¿qué pasa con las personas que no quieren? O sea, mira, porque yo estuve ahí mucho tiempo, o sea, yo estuve ahí pero si yo soy buena en esto, ¿por qué tengo que estar en una cámara? ¿Por qué tengo que hacer contenido? ¿Por qué tengo que exponerme? Claro, el tiempo también me dio la madurez y la valentía de exponerme y atravesar la vulnerabilidad y lo que estamos hablando, pero también hay muchas que tienen que atravesarlo, y hay otras también que puede que decidan, ¿sabes qué? ¿Cómo lo puedo hacer distinto y no seguir haciendo lo que todo el mundo hace, que está en redes sociales? Exacto. ¿Es posible? Yo no sé, yo creo que hasta lo planteo aquí porque no tengo una respuesta. O sea, yo también me lo he cuestionado. Pero tengo que salir en las redes. Sí, me lo pregunto también. O sea, yo creo que será... Tengo que salir en las redes, pero ¿y entonces cómo consigo clientes? Uh-huh. Bueno, solo voy a decir que, chicas, las que están viendo aquí en este podcast, acá abajito en los comentarios también pueden dejar su opinión. ¿Tenemos que salir en las redes sociales o no?
Esa es una gran pregunta que aquí en este espacio no estamos resolviendo. Ahora, si ustedes tienen la respuesta, ayúdenos. Creo por que favor. también puede ser, más que la respuesta de sí o no, de dónde viene. Porque si es por miedo o si es porque realmente mi foco está en otra cosa, creo que por ahí podría cada quien cuestionarse y responder igual ahí. ¿Y ¿De qué? dónde? ¿De dónde viene el sí o de dónde viene el no? Y que genuinamente es algo que dijo Ivonne al principio, que es también el por qué. Que ese por qué es aplicable a las redes sociales, aplicable a por qué migramos, por qué decidimos trabajar en un cierto trabajo, por qué decidimos, a lo mejor en este caso, nosotras crear un podcast y un espacio, porque también nos dicen, ¿ustedes ganan algo con hacer este podcast? Y nosotros, aquí podemos decir cualquier cosa porque nadie hasta el día de hoy nos auspicia, así que si alguien quiere auspiciar este podcast, Bienvenido. estamos disponibles. Pero la realidad es que no, y el No. por qué viene de distintos lados, y que genuinamente alguien que diga, no quiero aparecer en redes sociales, yo creo que es súper válido. ¿Por qué y para Súper qué? válido. Puede ser Claro. como que- Ahora, igual mencionar que acuérdense que hay distintas redes sociales y yo creo que la gente se queda con las más conocidas, Sí. que es que uno aparezca en cámara en Instagram o en TikTok, pero también podrían aparecer en otras redes que no Sí. necesariamente tienen que exponer su cara. Sí, no, yo me he preguntado, o sea, en LinkedIn, Ujú. por ejemplo. Por ejemplo, Por yo creo que todo lo que tú dependiente sabes. del focus, ¿no? También. Sí, del cliente. Y que por lo demás tú también ya estás teniendo un poco más claro tus tipos de clientes, que van a ser Exacto. tipo pyme, mediana, sobre Eso, todo por lo que tú has correcto. aprendido de, Sí. de base de datos y análisis de datos y todo eso. Exacto. Sí, también Seguramente el debe haber LinkedIn debería ser para ti. Lo he pensado. Ahora falta tomar acción. Es muy importante. Muy importante. Bien, quiero ir como que vamos cerrando, pero con algo más como visionario también de parte de ustedes. ¿Para dónde van? ¿Cuáles serían como sus sueños? Tal vez no lo cuenten todo porque uno nunca sabe, pero ¿tienen alguna visión de cómo se ven en unos añitos más? De pronto tomando un cierto desafío distinto, sus empresas, independizándose, volviendo a emplearse, nunca se sabe eso tampoco, pero ¿cómo se ven en unos 2 a 3 años más? ¿En Chile o en otro país? Bueno, no quiero manipular la respuesta, pero les doy alternativas. Ivonne, ¿cómo te ves en unos 3 añitos más? Independiente. Eso. Independiente y que pueda salir de vacaciones. Muy importante, muy importante. Y bueno, siempre hay temas personales. Ver a mi hija más realizada, apenas tiene 17 años. Pero yo creo que independiente. Independiente. Claro, y estamos hablando de independiente al 100%, porque Sí. hoy sí tienes tus clientes, ¿verdad? Sí, tengo pero clientes, tú ya te tengo- sientes... Tengo clientes y siento la necesidad de estar 100% independiente. Exactamente. 100% independiente. Que es absolutamente lograble con toda su resiliencia que han ustedes demostrado también estando aquí. Y Que yendo, hay que- y yendo vacaciones. Claro, y que Otra vez, mencionemos, otra vez. Por mencionemos favor, vacaciones. Necesito vacaciones. Necesito vacaciones. Maravilloso. Grisel, ¿cómo te ves tú? Yo me veo, la verdad es que no me limito a Chile o a otro, de hecho yo creo que eso es parte también de sentir que puedo aportar más saliéndome del área de tributación, si bien me encanta. Y bueno, por algo estudié Derecho también. Creo que la parte financiera, la parte de gestión y la parte también de Venture Capital, en este caso como de capital de riesgo, es algo que realmente me gusta mucho, es un nicho también muy específico. Y creo que por ahí también podría venir, bueno, apalancarse de tecnología, como Ivonne, voy a tomar el ejemplo, algo obviamente revisado, he visto, pero definitivamente ampliando otros horizontes en ese sentido. Creo que me llama mucho la atención. Y viendo para dónde va nuestra profesión, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial nos va a quitar la pega? ¿O cómo No. tenemos que hacerlo para que eso no ocurra? No, definitivamente no. Categóricamente. Categóricamente no. No. Lo que sí nos puede beneficiar en procesos. Sí, automatización de procesos, pero considero que no. Considero que no. ¿Por qué? Porque cada empresa, como cada persona, es diferente. Entonces, creo que desarrollar una IA para cada empresa está un poco complejo. Vuelvo a insistir, sí tiene muchos beneficios que te pueden hacer valorar más el tiempo, rendir más el tiempo, automatización de procesos, pero de allí a la toma de decisiones está lejos. Lejos, y yo creo que es una necesidad.
Por lo menos nosotros vivos a lo mejor no nos toque ver eso. No creo. Pero no sabemos en el futuro. Yo creo que en cada oleada de cambio, no sé, tecnológico, por así decirlo, es un miedo que podemos tener todos. Supongo que cuando salió, no sé, hasta la calculadora en un momento pudo haber sido como, me van a quitar el trabajo, o las computadoras, el Excel. Sí. Entonces, siempre que hay un cambio tan importante, va a generar incertidumbre, va a generar mucho miedo. Así. Y cuántos sistemas no hay que son muy buenos y que automatizan un montón de cosas, pero igual necesita un equipo humano que lo sepa administrar, que lo sepa gestionar, que lo sepa configurar. Y yo creo que el desafío que nosotros tenemos en cada oleada de tecnología, que cada vez es más rápida por demás, es tomar el ejemplo aquí, Bondad, y seguirnos capacitando y seguir viendo esto como una herramienta. Así que yo definitivamente también creo que por lo menos en un un mediano plazo eso no va a pasar, pero sí tenemos obviamente que tomar acción de cómo podemos optimizar o cómo podemos implementar estas tecnologías para apoyarnos en gestión, en tiempos y en mejoras. Absolutamente, y para tomarnos más vacaciones, como decía Ivo. Por favor. Porque finalmente yo creo que este miedo, y que creo que le das ahí en el clavo, en que seguramente cuando llegó la primera calculadora se tienen que haber espantado. Muy bueno creo que es muy buen ejemplo, pero que creo que uno más cercano y que hoy día para nosotros probablemente es indispensable es el uso de un software contable. Que Sí. probablemente cuando apareció el primer software, que la verdad es que desconozco cuál fue el primero, por lo menos en Chile, no sé cuál es el primer software contable que haya aparecido, que sería interesante de pronto saber la historia, pero de pronto también tuvieron ese miedo. ¿Un software contable va a ser entonces un símil de una contadora? De pronto lo dijeron. Sí, seguro. Porque, a ver, convengamos que Sebastián Piñera lo dijo en un matinal. Sí, O sea, después de que un presidente lo haya dicho, Sí, no necesitan sí, más sí, contadores. sí. No, la propuesta del formulario 29 no necesitas contador. ¿Y cuántos errores no vemos No, y y cosas mal hechas? Hoy el Servicio de Impuestos Internos también en su página motiva a que los emprendedores hagan todo solo. No digo que no podrán hacer algunas cosas, ¿ok? Pero la contaduría es una profesión. Y Absolutamente. como tal la tenemos que valorar. Tal cual, tal cual. Así que, chicas, para ir cerrando y que pudiésemos hablar a nuestras queridas colegas, ¿cuáles serían, o uno o varios, algún consejo que le quieran dejar, ya sea a la comunidad de migrantes o contadoras, colegas, para entrar en esta profesión, tener sus propios clientes y que también ustedes, algún dolor que tuvieron que hoy día ya a lo mejor está resuelto, algún consejo que le quisieran dar a la Bueno, comunidad? Sí, primero te tengo que aplaudir, Blanquita, por la comunidad. Yo creo que el llegar a un país diferente al tuyo y no tener en qué apoyarse es duro, es duro. Si en la comunidad escuchamos que las chilenas se resienten de eso, ¿verdad? Imagínate nosotros los extranjeros. Entonces, lo primero que les diría es eso, busquen una comunidad. Ya existe, ¿no? Hay una comunidad como Potencia de Contadoras donde se puedan sentir apoyadas. Realmente yo vi así una luz cuando empecé a seguirte en las redes, en Instagram específicamente. Entonces, ver que puedes pertenecer a una comunidad y que puedes apoyarte, ¿verdad? Y que sí lo digo, cuando yo vendo mi servicio, tanto como dependiente como independiente, digo, yo estoy dentro de una comunidad. Entonces, no estoy sola. O sea, el mensaje que le doy es que yo también puedo estar respaldada por una comunidad y ese es el mensaje que le doy. Y que no tengan miedo. No tengan miedo. Tenemos las capacidades para, como seres humanos, de aprender. En todo en la vida. Y la contaduría no es la excepción. Entonces, todos los días se tiene que estar aprendiendo, todos los días uno se tiene que estar educando y apoyarse en una comunidad como de Potencia Contadora. Grisel. Bueno, yo creo que también va por ahí porque mucho podemos decir lánzate, pero no es lo mismo cuando te lanzas con una comunidad o con personas que te sostienen. Sostienen los miedos porque van a estar, sostienen el nivel técnico, los conocimientos, cuánto cobras por esto,
Definitivamente aprender sostenida y acompañada es muchísimo mejor, pero si no hay las posibilidades, la verdad es que cada vez hay mucha información y retomando lo que decía Ivonne al principio, no había tanta información cuando nosotros llegamos. Si yo hubiese tenido la escuela de Blanquita cuando llegué, ¿cuánto no me hubiese ahorrado o cuánto no hubiese descansado en ese momento? Porque es un paso a paso, es un acompañamiento. Además de la comunidad, tienes un conocimiento técnico. Pero si no hay la posibilidad de invertir, yo creo que apalancarse de muchísimos conocimientos gratuitos y de cursos que son económicos, accesibles también, para sentirse más segura, porque el miedo va a estar y más bien te va a impulsar a no quiero equivocarme sin que te paralice, pero tomar acción y gestionar esto con conocimiento. O sea, creo que eso es importante y bueno, hemos estudiado y nos hemos estado capacitando siempre, continuamente, ya sea a nivel laboral, a nivel, digamos, tributario o legal, a nivel de gestión, a nivel de plataformas y no hay de otra. O sea, hay que irlo haciendo, así que de recomendación, migrantes, no migrantes, mujeres en general, la capacitación y hacerlo sostenida va a ser muchísimo mejor. Sí. Sí, y quiero agregarle ahí un poquito más. Creo que coincido 100% con ustedes y ocurren dos cosas. Y esto es para quien desee independizarse en cualquier profesión, que es que una persona que no tenga experiencia, que podría ser el caso de migrantes que llegan a Chile porque no tienen la experiencia en Chile, si no hay experiencia, eso se debe suplir con conocimiento. Total. Entonces, o hay mucho conocimiento y poca experiencia, o hay mucha experiencia y a veces poco conocimiento acreditado. Porque también hay cuántas personas que llevan años dedicándose al mundo si no tienen el título nada más, pero están en la administración, no tienen el título de contadora, pero se han dedicado a ser contadora toda su vida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la experiencia y el conocimiento se deben mezclar y que cuando uno es más joven, de pronto la experiencia que uno no tiene hay que suplirla con conocimiento. Así es. Y al revés, si tiene experiencia, hay que también un poco como conocer cuáles son las leyes, cómo nos hacemos cargo un poco de ese conocimiento experto para poder transformarlo y poder que sea una carta de presentación para nuestros clientes. Entonces, valoro mucho lo que ustedes dicen, porque finalmente ustedes hicieron la pega, que era que no tenían la experiencia, pero se pusieron a estudiar como China los primeros años y se unieron, como dicen, a cuánto curso. No paramos. Y no paramos. Y yo creo que no para ninguna de nuestras colegas y que eso yo creo que lo valoro mucho, que nuestra profesión en sí es una profesión de estudio constante. Sí, como tú dices, lo has dicho, siempre hay trabajo para la contadora. Entonces, donde vayan. Si bien es cierto, la contaduría es algo universal, hay que estudiar y aprender las normas, las leyes de cada país relacionados con remuneraciones, con tributarios, con todo. Entonces, hay trabajo para rato. Tal cual. Y clientes para todos. Y clientes para todos. Exactamente, totalmente de acuerdo. Agradecida de que este capítulo ha sido dedicada a nuestra colonia venezolana en Chile, en particular a nuestras colegas contadoras que están también en Potencia Contadoras. Gracias, chiquillas, por este tiempo, por haber sido tan sinceras. ¿Algo más que quisiera compartir, Grisel, con nuestra comunidad? ¿O dónde la encontramos también en redes sociales? Bueno, ahí Grisel Curiel, bloompro.cl, para cerrar también el mensaje a la comunidad en general. Creo que, resiliencia, paciencia, porque igual la situación ha estado un poquito tensa con la comunidad venezolana y recordar también que la migración, al menos la venezolana, es una migración forzada. No es una migración querida, no es una migración en muchos casos planificada y no tenemos dónde regresar, o sea, no tenemos a dónde ir. Y bueno, es una migración difícil también de gestionar. Así que mucho amor para todos los que a veces nos paramos ahí, un poquito más cabizbajos que otros, pero hemos seguido adelante y hemos sido muy resilientes y somos la mayoría buenos. Eso yo creo que también es importante resaltar. Somos mayoría los que aportamos, somos mayoría los que emprendemos de una u otra forma y buscamos siempre la mayoría dejar un buen mensaje y un buen ejemplo. Así que eso, que cerraría con eso. Sí. Bueno, yo darte las gracias, Blanquita, por este espacio. Como tú dices, nadie lo financia, así que se te agradece en nombre de la comunidad de contadoras de Venezuela, aunque no hay una comunidad, pero seguramente
está abierta de Potencia Computadoras a recibirlas, así que se te agradece muchísimo. Y me uno a las palabras de Grisel, a la comunidad venezolana. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, respeto, ética. Sí, salimos de nuestro país porque no podíamos estar allá. Cada uno tenía sus razones, pero yo creo que es conocida por todos. Así que nada, fuerza y vinimos a trabajar, a crear un futuro para nosotros, nuestras familias. Estamos aportando al país. Yo me considero parte del 26% del Producto Interno Bruto, que son las mujeres jefas de hogar, y en 1% de la comunidad extranjera que aporta al país. Así que nada, todo mi cariño, todo mi amor para ustedes, y me pueden conseguir en Instagram, Ivone Mendoza, B alta, insisto, no me pregunten por qué, en Instagram, Ivone Mendoza. Muy bien. Gracias, Muchas gracias, chicas. Y solo decir que las contadoras somos el motor de la economía chilena y de cualquier país, porque sin nosotras no hay estados financieros, y si no hay estados financieros no hay venta de empresas. Si no hay venta de empresas, no hay si no hay estados financieros, no hay impuestos. Así que, chiquillas, sentámonos orgullosas de nuestra profesión. Gracias por haber estado aquí. Gracias, y que el mundo nos conozca depende solo de nosotras. Así es. Besitos para todos, que estén muy bien. Chao, Chao, chao.